Akamangere, 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 akamangere oro. Barrio, akamangere. Han tenido una historia compleja, ha sido una suerte de vida en conflicto permanente. En algunas ocasiones con razón y en otras sin ella. Y la mayor parte del tiempo han vivido sometidos fundamentalmente a todos los prejuicios imaginables y no imaginables en esta sociedad. Por tanto, vamos a tratar hoy de favorecer un acercamiento a las sociedades abacuá y a los objetos simbólicos que ellos refrendan como parte de lo que ellos mismos asumen como prácticas religiosas o como vocación de fe. Y también vamos a ver el carácter mutualista que tienen estas sociedades. Y yo creo que las dos nos van a permitir entender la vida complicada que han tenido estas cofradías desde 1836 aproximadamente, en que se sitúa la fundación o se sitúan las primeras informaciones que aparecen sobre estas agrupaciones. 1836 se ha tomado como fecha. Claro, esto no marca un punto cero, y cuando aparecen las evidencias es porque ya existían desde antes, obviamente. Por tanto, se sitúan más o menos en la década del 30, finales del 20, el 30, la aparición de estas agrupaciones. Es importante tomar en cuenta, y lo vamos a ver en el desarrollo de este encuentro, dónde se originaron, es decir, cuál fue el lugar de identificación o de reconocimiento primario de estas agrupaciones. Pero antes de empezar, yo quería comentarles algo sobre la bibliografía que utilicé para la preparación de este material. Uno de los libros que utilicé es un libro clásico, es el de Lidia Cabrera, no El Monte. Me voy a referir al Monte, que también es un libro importante, donde aparece mucha información, sino me voy a referir a Las Sociedades Secretas Abacuá, narrada por viejos adeptos, que es un libro que se publica en 1958. Y es un libro que recoge, igual que el resto de la obra de Lidia, los testimonios de aquellas personas que decidieron colaborar con ella y contarle sus verdades y lo que ellos pensaban que era y que debían ser las sociedades abacuá. Y de ahí he tomado una de las declaraciones que le hace una persona que tiene un peso importante dentro de la obra, que le comunica que él no está muy de acuerdo con que el título del libro sea Sociedades Secretas Abacuá, que a él no le acaba de convencer ese título, y que él le propone el siguiente: Abacuá, una sociedad que se calla los secretos de su religión. ¿Qué es lo importante para el abacuá? Conservar el secreto. Del secreto no se habla. Por tanto, no hay que hablar, no hay que contar nada de la práctica. Y vamos a ver después cómo efectivamente este mismo señor le dice a Lidia: sí, hemos hablado, se han aclarado algunos puntos que a los ñáñigos no les gustará ver publicados y en sus manos de mujer. Es porque estoy seguro que mi religión ganará al ser bien explicada, sin tapujos, y este libro no la denigra como la han denigrado
no solo los ignorantes, sino hasta algunos ñáñigos. Este es el criterio de una persona que perteneció a una de las cofradías abacuá. Y esto nos da idea de cómo, dentro de la pretensión y del interés en guardar el secreto, también se habla. Y ustedes me dirán, bueno, qué contradictorio, ¿no? Sí, es que la vida es así de contradictoria. Y las sociedades abacuá nos ponen frente a este tipo de contradicción, entre otras. Este texto que utilicé para la preparación de este material es un texto que indiscutiblemente tiene el valor del documento testimonial, es decir, de esa tradición oral que se transmite de uno a otro. Y el libro nos permite, digamos, acercarnos humanamente al potencial que está encerrado dentro de las prácticas. El otro libro que utilicé es un libro reciente, un libro que se publicó 24-25, que es el de Ramón Torres Sayas. Les he comentado acerca de él ya en el encuentro pasado. Y este texto actualiza y profundiza en algunos aspectos que son importantes dentro de las sociedades abacuá. ¿Cómo es la relación barrio-juego, barrio-potencia? Potencia se le dice a las sociedades, a las agrupaciones abacuá también. Y él profundiza, entre otros aspectos, en esta relación. Y es sumamente importante ver cómo se van extendiendo las cofradías en la ciudad de La Habana, porque, digamos, territorialmente el libro está dedicado a la ciudad de La Habana. Y otro texto que también consulté, y bueno, releí, se llama, quizás ustedes lo conozcan, El sacrificio totémico en el barroco ñáñigo. ¿Conocen el título? El sacrificio totémico en el barroco ñáñigo, ¿no? ¿Y a José Ángel Bustamante? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. Pues fue el autor de ese texto, que se publicó en la revista Bimestre Cubana en 1957. Y Bustamante le dedica un análisis bien enjundioso al mito fundador de las sociedades abacuá, que es lo que recibe el nombre de barroco, es el ceremonial que alude a los ritos de iniciación dentro de las sociedades abacuá. Y este intelectual, que además dejó una obra importante en lo que a psiquiatría transcultural se refiere, al decir de los expertos, este no es mi campo, simplemente repito lo que he leído, hizo este análisis valorando, digamos, los elementos que pueden encontrarse en el mito de Sicán y las variaciones que se pueden observar con respecto a las sociedades africanas. Y cómo esto, la antropología, bien cultural o bien la antropología, siguiendo otras escuelas, pues se ha ocupado de analizar estos fenómenos. Y él da su posición en eso. Este texto se leyó en un congreso interamericano que se desarrolló en México también en el año 57. Estos textos, digamos, me ayudaron a replantearme algunas cuestiones con respecto a las cofradías abacuá. Bueno, seguimos porque ya pasamos los textos. No sé si se podrá ver, yo les voy a referirme a algunas de estas fechas, porque son fechas que se dan como fundacionales, fechas importantes dentro de las cofradías abacuá. En 1836, aquí aparece 34 porque las fechas pueden variar 1 o 2 años, se señala la fundación en el Cabildo Brícamo, Carabalí Brícamo, la fundación o la existencia de las sociedades abacuá. En 1853 se funda la primera agrupación de abacuá blancos. Dato interesante. Y esto fue, digamos,
resultado de las diligencias que hizo un personaje bien significativo, que fue Andrés Petit, personaje de una historia bien interesante en la vida de la colonia en el siglo XIX. Era de Guanabacoa, era palero, fue a Abacuá y tuvo contactos también con la santería. Y él fue el que defendió la idea de hacer una sociedad Abacuá de blanco, que tuvo mucha resistencia, pero que finalmente logró crearse. Y después de esta fecha, digamos, fundacional, se insiste en en el crecimiento, en el aumento de los prejuicios que se van a desarrollar con respecto a estas cofradías, por decisiones que se toman, que vienen desde la colonia, pero que se refuerzan después en la República. Los abacuás fueron una sociedad que se declaró como secreta y se conoció como secreta, porque nunca fueron reconocidos por las autoridades coloniales. Es decir, nunca tuvieron carta de crédito. Los cabildos sí, y bajo la anuencia del cabildo se pudieron agrupar los africanos procedentes del Calabar, conocidos como Carabalí, que pertenecen a diferentes grupos étnicos. Los dos más significativos aquí han sido los Efok y los Efik, pero no son los únicos. Estas restricciones, este no reconocimiento de la existencia de los abacuá, fue relativo. ¿En qué sentido digo esto? Porque el día 6 de enero, en que todos sabemos que salía, ¿verdad? Era el Día de Reyes, se conmemoraba el Día de Reyes y se permitía la salida de los cabildos africanos a la calle. Con los cabildos salían los enmascarados, que son muy comunes, muy usuales dentro del contexto africano. Y aquí, digamos, se permitía la salida de estos personajes el día 6 de enero. Y los síremes, esos que conocemos como diablitos, pero que su nombre, digamos, técnico, su nombre de identidad es íreme, salían a la calle. Es decir, eran personajes que salían en las ceremonias que se hacían el día 6 de enero. Era el único día que se les permitía salir a la calle. Después, ni eso. Es decir, ya después, con la prohibición de las fiestas, con la prohibición incluso de los carnavales que estuvieron prohibidos durante la República una buena cantidad de años, y las fiestas, por supuesto, con tambores también, pues los abacuá quedaron confinados a sus espacios, es decir, a los espacios que ellos habían creado para el desarrollo de sus agrupaciones. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta en este sentido? Bueno, primera cosa, ¿dónde se fundan? A la hora de desmontar los prejuicios, tenemos que ver o tratar de reconstruir todos los elementos posibles. Se dice que las cofradías tuvieron su primer asiento en el puerto de La Habana y que estuvieron vinculadas al trabajo del puerto. Y de aquí también, digamos, no solamente por influencia de aquí, sino evidentemente por necesidades, donde está también incluida la posible influencia, se crearon en dos puertos más, Matanzas y Cárdenas. Es decir, los puertos de La Habana, Matanzas y Cárdenas fueron los asientos de las cofradías abacuá inicialmente. ¿A qué nos está aludiendo esto? Es decir, ¿quiénes se integraban a las cofradías abacuá en el puerto? Bueno, los trabajadores del puerto, obviamente. ¿Quiénes eran los trabajadores del puerto? Ahí viene en nuestra ayuda un texto sumamente importante de Rafael López Valdés, que se publicó después en su selección de materiales, que se llamó Las sociedades abacuá en un grupo de obreros portuarios. Y él recoge, digamos, la historia de esto. Y él señala que en el puerto, pues trabajaban libres y esclavos. Claro, los esclavos en tiempo muerto se le alquilaban a los empresarios de los puertos para que fueran una mano de obra útil, es decir, no estuvieran parados y el tiempo muerto significara tener que alimentar al esclavo sin que éste produjera absolutamente nada. Por consiguiente,
las brigadas que se armaban en el puerto estaban integradas por esclavos que eran alquilados a los empresarios y el personal libre que vivía en la ciudad. Obviamente este contacto era bueno en un sentido, sobre todo para este personal, porque les permitió desarrollar una conciencia, por lo pronto de trabajo, de solidaridad, que tendió a defender los intereses de los que estaban trabajando en el mismo puerto. Evitar, digamos, que los maltrataran, evitar que los expulsaran, es decir, había un mecanismo de defensa. Obvio, esto no podía ser reconocido por las autoridades coloniales ni por ningún tipo de autoridad. Era como un gremio, es decir, es una suerte de antecedente, una suerte de gremio que se ha creado y que está vinculado a una actividad laboral. Podían ser delincuentes estas personas que estaban vinculados a esa actividad laboral, que estaban trabajando para ganarse el sustento, y los otros porque los mandaban alquilados para darles el sustento. Obviamente no. Obviamente no. Las cofradías empezaron a crecer y se fueron extendiendo, no solamente a los barrios, se extendieron a centros de trabajo. ¿Y saben qué? Que entre los tabaqueros se crearon cofradías. Entre los choferes urbanos se crearon cofradías. Entre los artesanos de diferentes esferas se crearon cofradías abacuá. Es decir, obviamente había un mecanismo de ayuda, de solidaridad que se expresaba en esas agrupaciones, que estaban defendiendo determinados intereses. Es decir, obviamente había un mecanismo de resistencia. ¿Cuáles eran los objetivos de estos grupos hasta donde se ha llegado la investigación y hasta donde dan los resultados de las investigaciones recientes? Era solidaridad y apoyo mutuo. Es decir, se buscaba la manera de ayudar a ese cofrade y de ayudar a su familia si fuera necesario. Y de garantizarles el trabajo. Obviamente, el que trabaja no pretende robar, no pretende ser un marginal. Lo marginalizan, que es distinto. Y los abacuás fueron marginalizados. Me podrán decir ustedes, bueno, pero también hay historias de que había personas, digamos, de mala conducta en los abacuás. Cierto. Cierto. Eso es innegable. ¿Por qué? Porque también se dio como manera de organizar una base compromisaria el partir de un código ético. ¿Cuál era el código ético del abacuá? Ser buen hijo, ser buen padre, ser buen hermano, ser buen ecobio, no enamorar a la esposa del ecobio, no hablar de los secretos de la religión. Esto tiene algo de injurioso, tiene algo de marginal. Es difícil decir que sí, porque si nosotros pensamos en los códigos éticos que ha refrendado la sociedad patriarcal, vamos a ver que hay una coincidencia casi absoluta entre unos y otros. ¿No? La sociedad patriarcal, ¿qué defendía? El varón como figura, digamos, central y clave dentro de la vida. Nosotros descendemos, es decir, de una familia patrilineal, el primer apellido que tenemos es el del papá. Y como decían los viejos, en el barrio donde yo vivía, papá puede ser cualquiera, pero mamá no. Porque la mamá se sabe del bebé de dónde salió, pero el papá, bueno, ahora con las investigaciones más recientes se puede determinar, pero hace mucho tiempo no.
pero la sociedad lo había establecido de esa manera, ¿verdad? El código de honor de la Abacua, de no hablar, de no denunciar, era solo de la Abacua, o eso estaba compartido. Y ahí está la literatura para darnos cuenta de esto, y ahí está la historia para darnos cuenta de esto, ¿no? Porque, ¿cómo se justifican los duelos si no es por una ofensa? ¿Y quiénes se batían? ¿Las mujeres? No, se batían los varones. Porque el rol de la mujer era estar en la casa. Y eso funcionó así hasta bien entrado el siglo XX. Entonces, efectivamente tenemos una sociedad que es patriarcal y hay unas agrupaciones que responden a ese modelo, solamente porque están viviendo en una sociedad colonial que defiende el patriarcalismo. No, viene también de África, dado de otra manera. Y se pueden, digamos, transformar, adecuar al nuevo contexto. Por consiguiente, si nosotros vamos a tener que la realidad del universo abacual, desde su misma conformación, es una conformación compleja, contradictoria, y que va a ser, digamos, enjuiciada desde posiciones sesgadas, desde posiciones lateralizadas. ¿Cómo podemos desmontar los prejuicios? Pues vamos a ver algunas cosillas que yo creo que nos pueden ayudar a eso. Les traigo este ejemplo. Me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con los Abacuá? Porque esto es un edificio que era la Plaza del Mercado, ¿verdad? Ya no existe. Eso fue la Plaza del Vapor, eso fue demolido y ahora lo que está es el Parque El Curita. ¿Tiene que ver directamente con los Abacuá? No, tiene que ver con el proceso de remodelación de la ciudad. Es decir, nosotros no podemos estudiar las cofradías Abacuá, no podemos estudiar el Palo Monte, no podemos estudiar la santería o regla 8, como le llamemos, si no tomamos en cuenta los contextos particulares en los que ellas se están desarrollando. Porque esos sujetos no viven al margen de la sociedad. Y por tanto, el desarrollo de las sociedades Abacuá durante el siglo XIX está ligado a las transformaciones que en el siglo XIX se están produciendo en la ciudad de La Habana. Y voy a hablar de eso porque, digamos, las cofradías que se van a dar fundamentalmente en el XIX están ubicadas en la ciudad de La Habana, ¿verdad? Como parte de esa remodelación está, por ejemplo, el mejorar la higiene de la ciudad. Sabemos que la ciudad era un asco, eso lo cuentan todos los cronistas, lo cuentan los historiadores, y hay un plan de reestructuración de la ciudad para mejorar su higiene. Se construyen las cloacas, se recoge la basura, se canaliza la zanja real para favorecer que el agua llegue a diferentes lugares y se empieza la construcción y se termina la construcción del acueducto de Alvear, que es una construcción del siglo XIX, que fue premiada además en la Feria de Francia en 1898 y que todavía funciona. Es decir, el agua que llega a Centro Habana, la que llega a mi casa, viene por gravedad desde el sitio donde está Alvear, el acueducto de Alvear. Ajá. A veces cuando ponen los motores, bueno, pues llego con un poquito más de fuerza, pero de todas maneras el acueducto fue una joya arquitectónica y una joya de ingeniería. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos viviendo en una ciudad que se está transformando. El alumbrado público llega en el siglo XIX, el tranvía llega a finales del siglo XIX, se mejoran las calles, se remodela el Prado. Y vamos a ver, ¿verdad? La siguiente. Bueno, este es el mapa de la ciudad que se los traía para ver la ubicación de la Plaza del Vapor, ya lo vimos, vamos a seguir. Adelante. Se remodela el Prado que se había construido a finales del siglo XVIII, ¿verdad? Y va
a modificarse justamente para beneficiar a la ciudad. Vamos a ver la siguiente. Y se recoloca la estatua de la India, que es una escultura de mármol de Carrara, que la construye un italiano a solicitud de personas, digamos, influyentes de la ciudad. Y se va a recolocar en el lugar que tiene actualmente, porque estuvo en varios lugares, le decían la escultura viajera. Y bueno, terminó ahí donde está colocada hoy, en ese contexto que podemos ver que por supuesto no es el del siglo XIX. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, que hay una ciudad que está desarrollando no solamente construcciones, ¿verdad?, públicas para crear una pantalla, sino que esto está sostenido por un desarrollo industrial. Y ahí está el azúcar, ahí está el tabaco, ahí está el café. Porque también se está remodelando Santiago de Cuba, no solamente La Habana. Se está remodelando Santiago, se están cambiando condiciones en Santiago justamente en virtud de otro factor que es la presencia francesa. Es decir, hay un proceso de cambio. Y en ese proceso de cambio, obviamente, entran los abacuás, porque están vinculados a los sectores productivos que se están desarrollando y que están cobrando fuerza en ese momento. Y cuando llegamos al siglo XX y nos dicen, ¿verdad?, en la década del 60, que los abacuás tenían el control del puerto, bueno, pues no nos extraña. O cuando nos dicen que los tabaqueros tienen, digamos, un factor importante dentro de los abacuás, pues tampoco nos extraña. O cuando llegamos, digamos, y nos dicen, no, en los mataderos, el control, eso lo tienen los abacuás. Es decir, ahí hay la existencia de un poder no reconocido y que ha resistido manteniendo determinados valores que han considerado importantes. Pero eso mismo lo vamos a encontrar en los barrios, porque las cofradías se extienden a los barrios. Y en los barrios, en muchos barrios, los abacuás fueron personajes importantes. Personajes importantes que marcaron conductas éticas. Y no piensen en Yarini. Yarini fue abacuá, pero Yarini era, ya sabemos cómo. Es decir, él no es el modelo que nos va a ayudar a seguir. Pero, por ejemplo, un abacuá fue Ignacio Piñero, músico reconocido, que después tuvo problemas, después que hizo una canción dedicada a los abacuá, tuvo problemas y en fin, no le fue como que muy bien. Pero no porque hubiera, digamos, faltado a lo que los abacuá consideran que es, digamos, una falta grave. Y como él, otras personas también participaron del mundo abacuá. ¿Y qué nos ayuda a entender eso? Eso nos ayuda a entenderlo, cómo se fueron extendiendo, cómo se fueron vinculando a determinados sectores laborales. Cómo en los barrios constituyeron en muchos casos modelos para los niños. Porque eran personas sobrias, eran personas discretas, eran personas que hablaban poco y que tenían una autoridad, que se habían ganado una autoridad. Y todavía hay personas por ahí que hablan de su familia en este sentido. Es decir, no es solamente la imagen del abacuá asesino, criminal, que merece ser borrado de la historia, sino es que hay que ver, digamos, el otro lado de esta historia. Vamos a ver lo siguiente. Bueno, ese es el acueducto, unas imágenes del acueducto. La siguiente. Este mapa que lamentablemente se ve muy mal, porque es decir, de donde yo lo tomé no tenía mucha calidad. Es un mapa de la ciudad que marca dónde están ubicadas algunas de las cofradías, ¿verdad? En la Habana Vieja, es decir, en la zona de la Habana Vieja, había una cofradía a finales del 19 que era, digamos, sumamente importante. Y después, en la zona de Extramuros, se van a ver también, Jack me hizo el favor de marcarlas en rojo, se ven más o menos algunas zonas más claras en la imagen que permiten, digamos, descubrir los juegos donde estaban ubicados, es decir, donde estaban ubicadas las cofradías. Estas cofradías van a tener una característica diferente a la que podemos encontrar en las otras modalidades religiosas. Los abacuá van a
tener templos, espacios particulares específicos para el desarrollo de sus ritos. Eso no ocurre de la misma manera en el Palo Monte y no ocurre de la misma manera en la santería. Ni en el espiritismo cruzado, ni en el espiritismo cartesiano, no se da exactamente de la misma manera. Pero los abacuá logran tener, es decir, tuvieron lugares particulares, lugares específicos para el desarrollo de sus ceremonias y para las reuniones que deben hacer como parte de sus ritos. Y esto estaba ubicado en diferentes lugares de la ciudad. Y se hicieron, ahí está la literatura, en el caso del libro de Torresayas, es bien interesante cómo él describe y cómo nos enfrenta al crecimiento y a las relaciones que van a tener las cofradías abacuá con los barrios. Vamos a ver la siguiente. Los abacuá en esta organización, esta manera de organizarse, van a tener una estructura jerárquica verticalista, una muy estructurada organización jerárquica de corte vertical. Y se estructura a partir de plazas, lo que ellos le llaman plazas, que es el nombre genérico que se le da a las jerarquías. Se estructuran, digamos, un conjunto de plazas que son las más importantes, que son las que tienen que ver con la construcción y la realización y la preservación del secreto. Y a partir de ahí entonces aparecen otras plazas de carácter secundario que cumplen otras funciones dentro del rito. Yo les había puesto al principio en la diapositiva de presentación que Ecue no monta, Ecue no elige, porque efectivamente en el caso de las sociedades abacuá no se produce la ceremonia del trance, por tanto no hay evidencia de un poder como se puede expresar a través de la santería en el trance con el oricha, o en el caso del Palo Monte cuando monta el enfumbe. No es el caso. Es decir, aquí no hay trance, aquí no hay ceremonia de posesión. ¿Cómo la persona puede iniciarse en el abacuá si no necesita de tener, digamos, algún don especial o particular? Pues el don se lo da su conducta en el barrio. Y cuando una persona quiere entrar y quiere optar, o por lo menos quería, Michael nos puede actualizar un poco más en eso. Pretendía entrar en la cofradía, hacía su solicitud, pero tenía que tener 2 miembros ya de esa cofradía que lo avalaran. Y eso viene acompañado de un proceso de investigación que efectivamente demuestre que esa persona reúne los requisitos necesarios para ingresar en la cofradía. Y claro, depende de cómo funciona esa cofradía que escoja a un tipo de persona o a otro. ¿Qué pasa con esto? Que efectivamente, desde esa perspectiva, Ecue no monta. Me preguntarán, ¿quién es Ecue? Pues Ecue es el nombre del tambor sagrado secreto del abacuá que reproduce la voz de la gran potencia adorada por los abacuá que se encarnó en el pestance, que fue el que encontró en uno de sus viajes a el río, a sacar agua del río, Sicán, la hija de un jerarca importante dentro de una de las tribus Efik o Efok, en dependencia de cómo se lea la tradición, ¿verdad? Entonces, esto es Ecue. O sea, ahí está el gran poder, ahí está representado simbólicamente ese gran poder. Ecue recibe a esa persona que está avalada por 2 miembros. Y esa persona debe pasar un ceremonial de iniciación, que es el que se llama baroco, que tiene una densidad simbólica alta, muy alta. Y la persona además
el que se está iniciando no participa en el sentido visual, es decir, le cubren los ojos para que él no vea la ceremonia que se está produciendo. La podrá ver en otro momento si llega a tener las condiciones para poder presenciar la ceremonia de otro indígena. ¿Por qué les digo esto? Porque para que tengan una idea de lo compleja que puede ser la estructura. Es decir, que la estructura no es solamente que está organizada de manera piramidal, sino que cada uno de esas plazas tiene un simbolismo, tiene un significado que la Abacua conoce y que la Abacua trata de preservar en la medida de lo posible. Ahí se ven mal los nombres, pero en fin. Cada plaza va a tener objetos simbólicos que la representan. Las plazas fundamentales van a tener tambores que tienen nombres particulares y que tienen unas suertes de plumeros que tienen una carga simbólica específica. Cada plaza, es decir, hay 4 plazas importantes y va a haber un tambor para cada una de ellas. Estos tambores no se percuten. Estos son tambores simbólicos que se usan para determinadas funciones dentro de los ritos. Pero ellos no cumplen una función, digamos, organológica, musical, no. Ellos son tambores simbólicos, simplemente, que tienen una carga en este sentido y que tienen una representación de tipo espiritual. Vamos a ver la otra. Aquí hay instrumentos, es decir, hay un íreme, personaje que ya conocemos, una de las plazas que es el moruá, y un instrumento sonoro sacuditivo que es el ericundi, que son 2 vigas que unidas y con cencerros en la punta y se mueven. Y esto tiende a conducir al íreme, es decir, es uno de los objetos que se usa para la conducción del íreme en las ceremonias que se realizan. Y esto lo hace una figura dentro de la práctica. Vamos a ver la otra. Los íremes tienen un lenguaje y sus gestos comunican determinada información. Es decir, esto no es una coreografía que se utiliza arbitrariamente, sino que aquí hay todo un lenguaje que el Abacua entiende, que el Abacua conoce y que puede, digamos, identificar qué es lo que está haciendo el íreme. Y hay una posición que es la posición de descanso, lamentablemente la vemos mal, que está el íreme apoyado en una rodilla y con la otra pierna levantada. Entonces está en posición de descanso y esto, digamos, tiene un significado también dentro de esta práctica. Vamos a ver la siguiente. Igual es otra de las tambores que se utilizan, el cese. Y el mito de Sicán, que bueno, no se puede leer, pero pues, yo les cuento. Ya les avancé algo del mito de Sicán, ¿no? Es decir, Sicán, en algunas variantes del mito se dice que es una princesa, se dice que es la hija de un jerarca, en fin, se dice que es la novia o la esposa de un jerarca, es decir, tiene diferentes funciones, pero es una figura importante. Sicán acostumbraba a ir a buscar agua al río y uno de los días que va con su tinaja a buscar agua, pues saca su agua y de regreso a su casa siente un fuerte bramido en su cabeza. Es decir, ella llevaba la tinaja sobre la cabeza, siente un fuerte bramido, se asusta, se quita, baja la tinaja y corre a buscar a su familia. Les cuentan lo que ha pasado, recogen la tinaja y dentro de la tinaja está el pez llamado Tance. Es el pez sagrado, es la figura, digamos, que representa el poder y, bueno, pues esto crea una suerte de conflicto, de cisma dentro de la sociedad, porque ella ha descubierto, digamos, quién emite esa voz que les sirve a ellos para conducir su existencia.
Como tiene que ocurrir en la mitología, el pez muere y esto por supuesto trae grandes conflictos porque no tienen cómo reproducir la voz que los orienta, la voz que los guía. Hay que tratar de restituir la voz de Tanse. Y la primera decisión que se toma es sacrificar a Sicán para utilizar la piel de Sicán en la construcción del instrumento que debe reproducir la voz. La sacrifican, esto no da resultado. Se decide entonces sacrificar un carnero. Sacrifican el carnero y tampoco da resultado. Aparece en medio de todas las ceremonias, aparece un congo, es decir, un extranjero, y deciden sacrificar al extranjero y nada, tampoco da resultado. Y alguien propone sacrificar un chivo. Y ahí sí apareció la voz de Tanse. Es decir, la piel del chivo se usa como parche para la reproducción de la voz de Tanse. ¿Qué ocurre? Que aquí terminaría todo con una suerte de final feliz. Recogemos la voz de Tanse y ya, felices todos. Más no, porque las tribus vecinas conocieron del accidente y ahora querían compartir, por supuesto, la voz de Tanse. Y deciden hacer un pacto, y este pacto de unión se llama Baroco. Es decir, es un pacto que no llega, según muchas versiones, no llegan a tener ninguna guerra, sino que se unen para adorar en conjunto a Tanse. Esto es, digamos, la historia que sirve de base compromisaria a la Abacuá. ¿Por qué? Porque de ahí se deriva todo el código ético, de ahí se derivan buena parte de las funciones y se deriva todo el carácter simbólico que va a estar representado en el ecue, en los tambores que se utilizan como tambores simbólicos, en el íreme y en las grafías, en las firmas que utilizan los abacuá. Bien, contada la historia, vamos a ver los tambores. Este que tenemos a nuestra izquierda es una representación de un ecue. El ecue tiene 3 patas aludiendo a la cola de Tanse. Se decía que la cola de Tanse era tripartita y por tanto el tambor ecue que va a representar la voz de Tanse pues tiene también tres partes. Un parche que es de chivo y por supuesto los cordajes para sujetarlo. El conjunto de al lado, ese es el conjunto musicológico, es decir, ese es el que se utiliza para acompañar, digamos, a todos los ceremoniales abacuá, que es el conjunto biancomeco. Cada tambor tiene su nombre, cada tambor tiene una función particular dentro de la cofradía. Es decir, son tambores importantes, pero no tienen el carácter, digamos, simbólico que tienen los otros. Los otros son, digamos, instrumentos del poder absoluto que representa ecue y que representa Tanse. Vamos a ver la siguiente. Este es otro ecue tomado de otro lugar y lamentablemente no vemos bien la imagen de al lado. Yo debía haberla separado las dos, pero bueno, no lo pensé. Ecue no se percute. Ecue se fragalla. Sobre el parche de ecue se coloca un guin y ese guin se frota. Eso emite un sonido que remeda el implar de un leopardo. Y dicen los que han oído el sonido que es muy sobrecogedor. Dicen que es un sonido que impresiona, que resulta muy sobrecogedor cuando se oye. Lidia lo cuenta, Lidia oyó, cuenta en el libro que ella oyó el implar del leopardo. Estas fotografías están tomadas del libro de la Sociedad Secreta narrada por sus viejos adeptos. Están tomadas de ahí estas fotografías que ella, digamos, pudo hacer, que le permitieron hacer. ¿Por qué digo esto? Porque ecue no es un tambor que se exhibe.
Ecue está colocado en una zona muy, muy, muy privada del templo donde se desarrollan los ritos abacuá. Está colocado en el Fambá es el nombre que recibe el cuarto sagrado, y en una esquina de este lugar se determina lo que se conoce como Fambayín. El Fambayín es simplemente una cortina colocada en ángulo en la unión de dos paredes, y ahí detrás de esa cortina se coloca el tambor ecue. No está a la vista de los iniciados, es decir, ecue es un tambor privado que lo maneja un plaza dentro de la cofradía abacuá, nadie más. Por tanto, en el 58 que Lidia publicara esto, pues tiene que haber sido una situación, digamos, un tanto de conflicto para muchos abacuá, porque hoy todavía, es decir, el ecue es un tambor que no tiende a exhibirse. No es de los que se usan en el conjunto folclórico, no es de los que salen en ninguna parte. Es decir, hay un respeto por el objeto, porque es el objeto, digamos, clave dentro de la práctica de los abacuá. Y muchísimo menos, ¿verdad?, la manera de manipularlo, porque esto también es sagrado, es decir, esto también es secreto. Por tanto, esa manipulación fue verdaderamente algo, digamos, muy escandaloso que se tiene que haber producido para aquellos que supieron de lo que se había, lo que había dispuesto, ¿no?, y lo que ella había podido ver. Y les digo, esto no es una ceremonia, es decir, esta fotografía no responde a una ceremonia. Es decir, no es que estén tocando realmente, le están demostrando simplemente cómo se hace. Pero de todas maneras significa un acto de tensión para los abacuá, porque los propios abacuá no ven el tambor. ¿Se dan cuenta? Es decir, es una situación de tensión que ella, digamos, logra obtener porque efectivamente confiaron en su integridad a la hora de manejar estas informaciones. La siguiente. Este es otro tambor muy también privado, es el braqui ñampe. Braqui significa cráneo y ñampe es muerte. No sé si habrán oído, porque es una palabra bastante en desuso, se ñampió, para hablar de que se murió. Es una palabra ya bastante en desuso. Pero durante mucho tiempo fue un vocablo utilizado. Fulanito se ñampió, se murió. A fulanito lo ñampearon, es decir, lo mataron. Eran vocablos que se usaban, que venían de los fondos lingüísticos africanos que superviven todavía en nuestro contexto. Y son expresiones como el ferembeque, otra palabra también ya muy en desuso. El ferembeque lo usaba, según Lidia Cabrera, una marquesa cubana que hablaba de que en casa de tal persona se dio un ferembeque, era una fiesta que había quedado bien. Y ella utilizaba este vocablo africano para hablar de esto. Y Lidia dice que, bueno, muy marquesa, es decir, esta señora marquesa utilizaba una expresión de esta naturaleza. Y como esa, otras, ¿no? Igual a cere, es decir, a cere también procede de estos fondos lingüísticos y es un vocablo que se ha incorporado al decir cotidiano. Y cuando se empezó a usar ya con más frecuencia, se armó una polémica tremenda por allá por la década del 60, de que si era una vulgaridad, los que defendían que era una vulgaridad y otros que iban en contra de la vulgaridad, y se armó una polémica tremenda. Cuando, en fin, era un vocablo que no tenía por qué tener esa carga, digamos, de vulgaridad, ni mucho menos porque su significado no pasa por ahí. Pero, en fin, esos son los azares de la ignorancia y de los prejuicios. Pues este braquiñampe se utiliza solo para ceremonias funerales. Y la ceremonia funeral, en el caso de los abacuás, se llama llanto, se llama llorar, se utiliza también la expresión llorar. Y se utiliza ante la muerte de una de las grandes plazas, de una de las plazas más importantes. Y es un cráneo humano también que se le pone un parche y se fragalla, se toca exactamente igual que ecue. Es justamente la despedida del difunto.
y es el elemento que cierra, digamos, la vida de este sujeto y pasa al más allá. El Abacuá cree que efectivamente la persona tiene una vida más allá, pero que hay que despedirla completamente del plano, digamos, terrenal, y por esa razón, en el caso de las plazas que son primordiales, que son las plazas decisivas, se hace una despedida con este braquiñampe, que es un cráneo que debe tener alguien de la cofradía. Estos cráneos, digamos, que son humanos, no necesariamente tienen que proceder de un asesinato, ¿saben? Es decir, se compraban en el cementerio. Es decir, los cráneos se compraban en el cementerio, que era una forma de adquirirlos, porque los sepultureros siempre disponían de algún cráneo para vender. Y también, digamos, de centros muy prestigiosos como podían ser los centros médicos, cuando moría gente que no tenía familia que reclamara por ellos, pues bueno, también era una vía, digamos, de acceder a ciertos restos humanos, ¿no? Es decir, esas eran vías no muy ortodoxas, pero era la manera en que se podía conseguir. Y bueno, esto también, en algunos casos, el braquiñampe, después que se usaba, se destinaba a que acompañara a la persona difunta. No en todos los casos, pero en muchos sí. Y es, digamos, un tambor muy, muy privado, no se exhibe, es decir, este es un tambor que no se exhibe. Lidia también logró retratarlo, no me pregunten cómo, no sé cómo lo logró, ella logró hacer esas cosas, y está, digamos, en el libro que se publica en 1958. La siguiente. Este es un juego de los tambores simbólicos. Ahí están, digamos, los 4 tambores simbólicos. Esta fotografía es de Pierre Berger, es decir, quien hace la foto es iniciado en el candomblé, que es de origen francés, que se radicó en Brasil y que tiene toda una investigación del candomblé impresionante, muy amigo de Lidia durante toda su vida. Y aquí está, digamos, el cese, el empegó, están los 4 tambores que se utilizan, digamos, para las celebraciones dentro de la práctica. La siguiente. Una imagen del íreme, ya se las había presentado, y les traje algunas de las imágenes de los íremes del Andaluce, un pintor de origen español que vivió en Cuba en la segunda mitad del siglo XIX, que tiene una colección de íremes que ha servido de referencia para conocer las variantes de íreme. La Andalucía pintó 14 íremes y cada uno de estos tiene una función diferente, tiene un traje diferente y cumple, digamos, determinadas acciones dentro de la práctica. Hay uno, Anamangui, por ejemplo. Anamangui se presenta en las ceremonias mortuorias, es decir, su función es estar presente y conducir las ceremonias mortuorias. ¿Qué representan los íremes? ¿Qué representan los tambores? Pues representan ancestros, es decir, esa noción de ancestro que viene de África, es decir, que esta noción no es equiparable con la concepción nuestra de muerte procedente del espiritismo, porque el ancestro tiene una dimensión diferente al muerto en el espiritismo, es decir, hay una suerte de dimensiones distintas. Y estos objetos representan, o el íreme, que no es un objeto, que es una persona, representa ese ancestro. ¿Qué siente el íreme? Torresayas le comentaba a un grupo de mis estudiantes que el traje del íreme es lo que hace, digamos, que la persona se sienta transformada. Porque el traje del íreme es lo que se considera que encarna a ese ancestro. Es decir, el traje, por tanto, no es un disfraz que nos ponemos para salir al carnaval, sino es un traje que tiene una carga simbólica particular porque encarna el poder del ancestro. Y cuando esa persona se pone ese traje, pues según declaran ellos mismos, se siente de una manera diferente, es decir, puede conducirse de una manera diferente, porque justamente hay una transmisión como de fuerzas, de saberes, que va del traje al sujeto que lo porta. O sea, esto es interesante porque, vamos, es una práctica que está muy ligada a los mitos tradicionales y a las ceremonias y a las sociedades, digamos, secretas tradicionales, ¿verdad? Todo el mundo hace relación inmediatamente con
todas las sociedades de Leucis que vienen desde la antigüedad, así, que son sociedades también secretas que tienen esta representación de poderes simbólicos que encarnan en objetos y con los que el individuo tiende a dialogar, tiende a interactuar, sin que ellos necesariamente tengan que consultarse, ni tengan que ir al oráculo, ni nada por el estilo. Es decir, no es eso. Por tanto, es decir, el poder que ellos adoran es un poder completamente abstracto. ¿Se dan cuenta? Es decir, es un poder en una abstracción. No hay más. O sea, ahí está. No es el ecue, es decir, el ecue es lo que representa. No es el cese, sino es lo que el cese representa. No es la firma, es lo que la firma representa. O sea, hay un nivel de abstracción considerable y este sujeto responde con su conducta a ese poder que él respeta y que él admira. O sea, es una relación completamente diferente. No podemos pensárnosla simplemente como una relación simplemente religiosa. O sea, que hay una cosmovisión que integra un accionar, que integra una manera de ser, que integra una manera de entenderse con la realidad. O sea, es importante no perder de vista eso. Justamente para no caer en posiciones sesgadas, de decir todos los abacuás son unos delincuentes o todos los abacuás son unos niños maravillosos. No, no es eso. Es decir, depende de la relación que el sujeto establece con ese poder a partir de su formación, a partir de su tradición, a partir de cómo fue formado, de cómo fue integrándose a la sociedad. El traje del IREME tiene partes y cada una de las partes, por supuesto, también tiene un significado particular. Y cada IREME, insisto, tiene un vestuario de manera particular. Vamos a ver la siguiente. El sistema gráfico. Esta es una forma de comunicación. Y cada una de estas firmas tiene un significado. Y hay 3 niveles de firmas. La firma personal, la que obtiene la persona cuando se inicia. La firma que identifica al juego, potencia, cofradía, a la que pertenece la persona. Y las grafías que describen situaciones y que tienen un sentido narrativo y que se utilizan dentro del cuarto Fambá para articularse con los desplazamientos que se producen al interior del cuarto Fambá. Tienen 3 niveles diferentes, se utilizan en amarillo o en blanco. En amarillo cuando son ceremonias que tienen que ver con la vida y en blanco con la muerte. Aquí se invierte el uso del color, es decir, el blanco que para nosotros es vida, en este caso está ligado a la muerte. Y el amarillo a la vida por el sol, por la relación, por la conexión con el sol. Entonces, estas firmas, Argeliers León decía que tenían un sentido itilógico y que en África podían funcionar como mapas y que indicaban, digamos, las direcciones de los caminos, de los mercados, de los sitios importantes dentro de la comunidad, dentro del grupo étnico. Aquí esa función pues se diluye, pero queda, digamos, todo el uso ritual que tienen. Y hay algunas, bueno, como estas, que como ustedes ven visualmente son muy cerradas, son pequeñas, no tienen, digamos, un sentido narrativo, pero hay otras como la que vamos a ver después, que sí tienen un sentido, digamos, mucho más narrativo. Estas firmas se hacen en el cuarto Fambá y van de la puerta del lugar donde está el Fambayín hacia la puerta de entrada del lugar. Es decir, esto tiene que tener unas dimensiones especiales, tiene que tener una disposición particular, no cualquier espacio sirve para esto. Y el gandó se traza desde el Fambayín hasta la puerta de entrada y sobre él se producen los desplazamientos y se producen los bailes, y se produce la ceremonia, y se produce todo. Y esto, digamos, tiene un sentido. Esta, por ejemplo, el círculo del centro representa ecue.
Y el círculo pequeño que está en la parte superior representa una de las plazas. Las dos líneas que están cruzadas representan la palma y la ceiba. Es decir, y todo esto se usa en la reconstrucción del barroco, es decir, se usa en las ceremonias de iniciación. Y sobre esto se coloca, digamos, el eco y se colocan los iniciados. Es decir, cumple una función. Esto no está ahí de adorno. Es decir, esto cumple una función. Y el sujeto abacuá cree en esto, cree en el poder que esto tiene. Este sujeto cree en eso. O sea, es importante no perder de vista esto porque nos permite interactuar con un tipo de práctica, con una manera de relacionarse con la realidad que está como encabalgada entre los patrones que se derivan de la sociedad colonial y los patrones que llegan de África. Y el proceso de transformación o de cambio que se va a dar aquí está, digamos, articulado a estas dos formas. Y surge una cosa nueva, surge un elemento que va a tener variantes con respecto a los orígenes tanto del pensamiento colonial como del propio pensamiento africano. Es decir, es importante no perder de vista esto, más, digamos, las condiciones que generan su desarrollo en la propia realidad. Pero lo que me parece que es interesante es ver, ¿verdad?, cómo este sujeto cree en esa abstracción está anclada en la naturaleza porque es la expresión, digamos, la voz de Tanse, algunos dicen que es la expresión de Abasí, que viene a ser el equivalente de Dios, está en este pez. Y este es un pez que es, digamos, en términos de una antropología clásica, un tótem, alrededor del cual hay determinados tabús. Es decir, en la versión clásica del asunto ahí está. Y este sujeto se relaciona con una adoración de tipo totémica. Esto lo desarrolla Bustamante. En ese texto hace el análisis de cómo, digamos, desde Freud y otros pensadores valoran la relación, digamos, totémica y en la relación que establece con el sujeto. Es decir, eso lo tiene en ese texto. Ese texto yo no lo encontré en internet. Se los digo por si alguno tiene interés de consultarlo, yo no lo encontré en internet. Sé que está en la revista porque yo tengo la revista, es decir, yo tengo la revista Bimestre del año 57, sé que está en la Biblioteca Nacional, que está en Literatura y Lingüística porque están las colecciones completas en estos dos lugares. Espero que se mantengan completas. Michael me pone cara, como que no está muy seguro, pero bueno, de todas maneras, los que estén interesados, esas son las vías para poder consultar el texto de Bustamante. Hay otros textos de Bustamante en internet, pero este no está. Entonces, y es interesante, a mí me parece que vale la pena verlo por el nivel de actualización que tenía en ese momento, ¿no?, en el año 57. Entonces, bueno, pues nada, que ver esto. Yo creo que podemos terminar, digamos. Ey, bari, becama. Bencama. Son cañoso a así. Son cañoso a así. A San Cantión, a Manantión dirá, a San Cantión, a Manantión Ove. A San Cantión, a Manantión Besoa. A su